8:45. Vamos a otro tema. El Ministerio Público aseguró que se ha logrado golpear al Tren de Aragua a través de los operativos realizados en distintas ciudades del país en las últimas semanas. Vamos a profundizar en el tema con el director de la Unidad de Crimen Organizado de la Fiscalía, Ignacio Castillo, a esta hora. ¿Cómo está, Ignacio? Muy buenos días. Muy buenos días, Teresa y Sebastián. ¿Me escuchan? Sí, perfectamente. Ignacio, primero para saber los últimos antecedentes, porque ha habido algunos avances. Hablábamos también con el fiscal de Tarapacá hace algunos días y sacaba algunas buenas conclusiones, ¿no?, en torno a estos esfuerzos y resultados que ha tenido la investigación. Sí, bueno, muchas gracias primero por la invitación. Lo cierto es que si uno analiza lo que ha sido el fenómeno particularmente del Tren de Aragua, la verdad es que el Tren de Aragua fue es una organización de carácter más bien internacional, ¿cierto? Que como ustedes saben, tiene su origen en Venezuela, que a partir de la diáspora, por así decirlo, migratoria que se dio en ese país, particularmente hace ya un lustro, empezó, por así decirlo, a movilizarse también el Tren de Aragua a los países de la región, y de hecho hay investigaciones del Tren de Aragua básicamente en todo el cono sur, particularmente hacia el lado del Pacífico. Y como no podía ser de otra manera, el Tren de Aragua ingresa a Chile a través particularmente de nuestra frontera norte, ¿cierto? Particularmente desde el sector de Colchane, pero también Arica, en una célula particular del Tren de Aragua, que es, yo diría, una célula de las más importantes, que es la de los gallegos, y el Tren de Aragua propiamente a Iquique. Ahora, se trata de un fenómeno, este fenómeno, por así decirlo, de las organizaciones criminales, respecto al cual nosotros no habíamos tenido, por así decirlo, experiencias en nuestra historia republicana, digamos, en la envergadura que ha sido, y por lo tanto, evidentemente significó un proceso, por así decirlo, de trabajo, aprendizaje y particularmente de coordinación interagencial para poder perseguir a esta banda delictual. Y la verdad es que, como bien decía el fiscal regional al que usted hacía mención, la verdad es que si uno mira los resultados pasando este tiempo de lo que ha sido el trabajo particularmente de la Fiscalía Regional de Arica y Parinacota, y en especial, ¿cierto?, también el trabajo de la Fiscalía de Tarapacá, lo cierto es que hemos tenido avances tanto en la desactivación del Tren de Aragua y en parte también importante de los gallegos en la zona de Arica, Ignacio, de la detención, de la identificación de estas personas, de su juzgamiento, ¿cierto? Y hoy día muchos de ellos están en prisión preventiva, a la espera, digamos, que se realicen las actuaciones de investigación que corresponden. Me refiero particularmente a la acusación de juicio. Ignacio, respecto a esos avances, ¿cuál es el balance que tienen a la fecha de la cantidad de personas detenidas que estarían vinculadas al Tren de Aragua a nivel nacional, por ejemplo? O sea, si uno piensa, por ejemplo, que en el caso de Arica solamente hay alrededor de 40 personas que están privadas de libertad, en el caso de Iquique, alrededor de 35. Si a nivel del país entendemos que hay cerca de unas 300 personas que, no digo que sean todas ellas del Tren de Aragua, pero que tienen alguna vinculación con el Tren de Aragua. Claro. Si vemos además también lo que ha sido la persecución que ha habido, como les decía yo recién, en Arica, la que ha habido en Iquique, la que ha habido en Santiago, particularmente con la Fiscalía Regional Centro-Norte, ¿cierto?, lo que es el Santiago Centro, pero ahora hace una semana atrás también vimos lo que se había hecho en la Fiscalía de Biobío, ¿cierto?, en Concepción, particularmente en un caso de tráfico de migrantes y trata de personas. Uno puede dar cuenta de que el trabajo que ha hecho el Ministerio Público en concordancia, digamos, perdón, en relación, ¿cierto?, o en coordinación con básicamente las policías, ha dado los frutos que uno esperaba, digamos, es decir, las policías han sido capaces, ¿cierto?, de realizar las actividades de investigación suficientes para los efectos de poder que el Ministerio Público ejerza la acción penal, lleve a estas personas a juicio. Hoy día tenemos, como les decía yo, un importante número de estas personas que están privadas de libertad, y eso para nosotros demuestra que el trabajo se está haciendo bien. Ahora, yo en este punto quiero ser sumamente específico en que este trabajo se hace principalmente sobre la base de la coordinación interagencial, las distintas policías, ¿cierto?, que se coordinan. Particularmente la PDI ha tenido un rol destacado respecto del tema del Tren de Aragua, pero no solo la PDI, también Carabineros, y un actor que yo siento que a veces lo dejo atrás, pero es fundamental, que es Gendarmería de Chile a través de su dirección de inteligencia, digamos. Ustedes compartirán conmigo que
si nosotros logramos, como lo hemos hecho, meter a esta gente a la cárcel, esta gente lo que va a hacer es va a intentar desde la cárcel comunicarse hacia afuera, ¿cierto? Sí, o claro. incluso desde la va a intentar mantener alguna actividad ilícita hacia afuera. Pues bien, ahí el trabajo de gendarmería, investigativo, de inteligencia, de poder ir detectando estas bandas, de poder segregarlas, de poder trabajar la investigación también de los hechos que sucedan adentro, Sí. ha permitido Ignacio, estos éxitos que corresponden. Perdón, sí, lo escucho, es que de repente como que se me congela la imagen. No, no hay problema, lo hemos escuchado todo este tiempo, no hay ningún problema. Ignacio, y respecto a la presencia territorial que tiene el Tren de Aragua, sabemos, y es de público conocimiento, ¿no?, la fuerte presencia en el norte, en Arica, Parinacota y Tarapacá en particular, pero ¿en qué otras regiones están basando sus operaciones? ¿Hasta dónde llega en el fondo el brazo del Tren de Aragua en nuestro país? Las investigaciones que nosotros tenemos dan cuenta, ¿cierto?, de que obviamente al principio, por razones, como decía yo, naturales de la diáspora migratoria que se generó en nuestro, digamos, ¿cierto?, y que principalmente se focalizó desde el norte, los inicios fueron marcadamente fuertes tanto en la región de Arica como en la región de Tarapacá. Hoy día nosotros tenemos algunas investigaciones vinculadas con el Tren de Aragua que también están en la Fiscalía Regional Centro-Norte, es decir, en la región metropolitana. Bueno, hablar de una fiscalía en el caso de la región metropolitana es un poco paradójico porque seguramente se mueven por toda la región metropolitana, pero las investigaciones más concretas las hemos tenido, el Ministerio Público las ha desarrollado en la Fiscalía Centro-Norte. Lo mismo también en la Fiscalía de Valparaíso. En la región de Valparaíso también hemos tenido algunas investigaciones que dan cuenta de vínculos directos con el Tren de Aragua, y lo mismo, como les decía yo recién, en el caso de Concepción. Esas son, por así decirlo, los lugares donde hemos tenido más investigaciones, por así decirlo, más directas en relación con el Tren de Aragua. Ahora, no hay que olvidar que, como suceden en estos tipos de casos, que básicamente son organizaciones que tienen, como lo dijo el fiscal regional de Tarapacá, una lógica más bien de una empresa ilícita, ¿cierto?, que se dedica a realizar delitos sobre los cuales principalmente buscan lucrar, y por tanto es un variopinto tipo de delitos que van desde el homicidio, el sicariato, el tráfico de droga, el tráfico de armas, el tráfico de migrantes, la trata de personas. La lógica de esas bandas es también la de asociarse o vincularse con algunas células que de alguna manera le reportan cierto nivel, por así decirlo, de lucro, de control territorial, de trabajo, por así decirlo, en determinadas áreas. Perdonen la expresión, pero hay veces hay outsourcing respecto de algún tipo de delito ilícito, ¿cierto? Entonces son otros los que lo hacen por ellos, o realizan delitos por ellos, pero que también ellos lucran. Entonces se transforma, por así decirlo, en una red, y por eso es tan importante dos cosas. Primero, el trabajo interagencial, como he dicho, o sea, el trabajo de todas las agencias que se relacionan con la persecución penal en términos de su investigación y su análisis delictual. Segundo, el trabajo del Ministerio Público coordinado. Nosotros lo hemos hecho. ¿Ignacio? De hecho, en alguna entrevista que habla el fiscal que llevó la causa de Concepción del tráfico de migrantes, él habla sobre el trabajo de la Fiscalía Nacional a propósito de las modificaciones al reglamento que hizo el fiscal Ángel Valencia, que crea la unidad de crimen organizado, que me toca a mí dirigir. Pero además también, yo diría, es muy importante el trabajo legislativo que se ha hecho en términos de ir mejorando nuestra normativa a propósito del crimen organizado. Y ahora, próximamente, yo diría en las próximas semanas, vamos a tener ya en vigencia una ley muy innovadora en materia de crimen organizado que apunta a dos cuestiones fundamentales, si ustedes me permiten. Por un lado, a entregar mejores herramientas, mejores técnicas de investigación para los efectos de perseguir tanto las organizaciones, por así decirlo, delictivas, como las organizaciones criminales, o las asociaciones delictivas y asociaciones criminales, y por otro lado, que es fundamental en el tema del combate, digamos, a la criminalidad organizada, a ir detrás del lucro, detrás del dinero, que era lo que conversábamos, Ignacio, este fin de semana con el fiscal de Tarapacá precisamente, porque le decíamos de qué manera, y como usted lo ha señalado, trabajar de manera conjunta y colaborativa con distintos estamentos, ¿no?, con el Ministerio Público, pero también con estas iniciativas que parten del Ejecutivo, por ejemplo, para ir en busca del dinero, que si bien se hace pensando en la macrozona sur, por el tema de la madera y otros, también decía el fiscal que mucho de estos crímenes, o sea, de bandas organizadas, entran por el norte, ¿no?, que era lo que usted señalaba también. ¿Cuán peligroso es cuando hay personas detenidas y muchos de ellos trabajan
afuera, o quizás afuera del territorio nacional, como para dar con otras personas que siguen funcionando dentro de la banda? Dos cosas sobre ello, Precia. Mire, primero, efectivamente, el Tren de Aragua, como le decía al principio, se trata de una organización que es de carácter, yo diría, transnacional, claro, que tiene su génesis, ¿cierto? Su inicio en la cárcel de Toconao, en Venezuela, y por lo tanto, y que además sabemos que de alguna manera se ha ido, digamos, se ha trasladado, ¿cierto? O tiene presencia en distintos países, particularmente los países del lado del Pacífico de nuestro continente. Por lo tanto, tienen relaciones internacionales. Entran, salen, pueden simplemente entrar, cometer algunos delitos y salir y no volver a entrar. Entonces, efectivamente, ello significa una dificultad mayor en términos de persecución penal. Al respecto, dos cosas principales. Una, lo que dice relación con la cooperación internacional y particularmente con Venezuela, sobre todo para los efectos de poder tener antecedentes de estas personas, saber sus historiales previos, saber si fueron condenados, y la verdad las cosas que sobre eso falta mucho todavía. O sea, hemos tenido algunas mejoras en ese sentido, pero todavía falta que con Venezuela pudiéramos tener todavía más antecedentes. Por un lado eso, y en el otro sentido hay una técnica de investigación que se llaman los equipos conjuntos de investigación, o como sea, básicamente equipos de trabajo entre distintas fiscalías de distintas partes del país, perdón, de distintas partes del continente, o fiscalías de otro país, me refiero, que también es muy, muy importante, y es sobre lo cual también nosotros hemos ido trabajando. O sea, en la investigación del Tren de Aragua, pero además también en otras investigaciones, hemos tenido relaciones con las fiscalías de Perú, de Colombia, ¿cierto?, de Ecuador, a fin de poder compartir experiencias, compartir información y de alguna manera traspasar también lo que nosotros hemos hecho en materia de persecución respecto al Tren de Aragua. Hace algunos días el director de la PDI mencionaba que Chile era un referente en materia de persecución del Tren de Aragua, básicamente por lo avanzado que había, los avances que hemos mostrado, pero además también por el trabajo que se ha hecho de mirar el Tren de Aragua como un fenómeno delictivo de una organización criminal que, por así decirlo, ¿cierto?, tiene complejidades en términos asociativas que hacen que sea necesario investigarla como un todo. Y en ese sentido, el Ministerio Público chileno ha tenido, particularmente la Fiscalía de Tarapacá, ha sido básicamente un referente también, o ha sido, digamos, un ejemplo hacia otras fiscalías del continente. Sí. Y eso a mí me parece que es algo que uno debería destacar. Ignacio, por lo tanto, perdón. Sí, para ir cerrando, a su juicio y en función de los antecedentes que ustedes han recabado, de la cantidad de personas que han detenido también, de la estructura que ustedes han detectado tiene el Tren de Aragua, a su juicio, ¿estamos en todo caso a tiempo para frenar su instalación acá en Chile? Entendiendo que esa instalación sea algo, digamos, más permanente, con una estructura más profunda también. ¿Estamos a tiempo aún de hacerlo? Yo diría, si me permite, Sebastián, yo diría que el fenómeno, por así decirlo, de las bandas organizadas, ¿cierto?, o de las bandas delictuales, que de alguna manera operan en esta lógica, por así decirlo, de organizaciones más bien de empresariales ilícitas, ¿cierto?, que se encargan de gestionar un variopinto de delitos lucrativos. Ese es un fenómeno que seguramente vamos a tener que lidiar por un tiempo importante. Ahora, respecto del Tren de Aragua, yo tengo, digamos, por así decirlo, la confianza de que hemos hecho un buen trabajo, de que, como dijo el fiscal nacional, le hemos pegado fuerte, y en ese sentido uno debería estar optimista a que en un futuro, de alguna manera, su incidencia en el país vaya decayendo. Pero convengamos una cosa, en Latinoamérica en general, y esto había sido Chile una isla, si uno mira la experiencia de Brasil, la experiencia de Venezuela, la experiencia de Colombia, son países que en general han tenido fenómenos de bandas ilícitas que tienden a tener cierta estabilidad. Nosotros tenemos y haremos todo lo posible, y estamos trabajando con el gobierno y con las fuerzas policiales para generar los programas que sean necesarios, pero lo que quiero decir es que seguramente este fenómeno de las bandas organizadas lo vamos a tener por un tiempo. Bien. Ignacio, muchas gracias por conversar con nosotros esta mañana, muy amable. Muchas gracias, Ignacio, buen día. Gracias a ustedes por la comunicación, les vaya muy bien.